¿Cómo están? Espero que estén bien. Hace bastante frío por la zona cordillerana y creo que en todo el país, así que bueno, muy contenta nuevamente nuestro equipo de estar acá con ustedes. Hoy vamos, lo primero que voy a hacer, además de darles la bienvenida, es ir contestando algunas de las preguntitas que me han hecho en privado, ya sea en lo personal o ya sea porque uno conoce personas que les pasa tal o cual cosa. Una de las participantes de este foro me preguntó por una fístula perianal, la fístula perianal y las almas yacientes. ¿Qué son las almas yacientes? No me voy a extender muchísimo porque hay muchísimo para hablar, pero son aquellas almas que han partido en determinado momento y nosotros al nacer, por ejemplo, en determinada familia, recreamos la vida, ya sea porque nos colocaron el nombre de esa persona que partió, ya sea porque creó un vacío, ya sea también porque a veces se han producido abortos y no nos han contado. El ser humano encarna en esa familia trayendo esas energías. La fístula perianal tiene que ver con eso primario, el primer chakra, recuerdan que era el miedo a la subsistencia. Entonces es lógico que si se remonta a la gestación, nosotros vamos a tener ese desgarro que no termina de curar. Luego no es patrimonio solamente del primero, sino que también del segundo, tiene que ver con un tema emocional, de chakra segundo, chakra emocional, pero todavía hay que tratar el chakra, el cuarto, que es el cardíaco, que voy a hablar la semana que viene, porque amerita que hable solamente de él, del comandante, como yo lo digo, y como lo nombro. Entonces, la fístula perianal tiene que ver con ello. Luego, muchas veces me pregunté, y bueno, esos temas que son físicos, ¿no? Bueno, el tema físico, una vez que está curado, requiere muchas veces, de la intervención quirúrgica, para terminar de reparar eso que ya está trabajado. Por lo tanto, eso no quiere decir que nosotros tengamos que, si corregimos las emociones, si corregimos las emociones en forma temprana, no vamos a tener dolencias tan fuertes. Y si son fuertes, van a retrogradar rápidamente. El tema es que cuando es crónico, luego lo trabajamos emocionalmente, diciendo, esta energía no me pertenece, es la vida de otra persona, y no tengo por qué repetir sistema de creencia de mi cultura, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis antecesores, a los cuales agradezco que yo hoy esté en el planeta, pero que yo no vine a hacer la tarea por ellos y en otro momento. Soy un ser único, todos lo somos seres únicos con una total libertad para accionar. Pero para eso tenemos que cambiar y tenemos que saber, para que el ser humano pueda cambiar, tenemos que saber por qué cambiar y para qué cambiar, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Muchas veces nos sentimos, estábamos bien, ¿cuántas veces hemos escuchado? A uno mismo le pasa, estaba bien y de repente estoy mal, pero si yo me levanté bien y luego estuve mal. Esos cambios emocionales muchas veces no tienen que ver con nosotros. Tiene que ver con energías circundantes que uno por no saber o por no estar atento, no los deja pasar. Es decir, por ejemplo, si yo me levanto bien y de repente me agarra una angustia, no me pertenece, realmente no me pertenece. En algún momento se cuelan energías de cualquier naturaleza. Van a ver que el mundo de la energía es tan vasto, fascinante, importante, no es para tenerle miedo, muy por el contrario. Cuando uno empieza ya a ver que determinadas situaciones no me cierran, entonces uno tiene que averiguar para qué y por qué me pasa eso. Entonces tengo más herramientas. Si yo sé que hace frío, me tengo que colocar un saco, mínimamente. Si yo no sé, no cuento con herramientas para abrigarme,
seguramente nos van a ir pasando situaciones y cosas adversas. Entonces, la fístula perianal tiene que ver con el chakra base, antes de nacer, la gestación, y está directamente relacionado con el gran comandante, con el cuarto, para luego poder cerrar, quiere decir terminar, mediante algún proceso quirúrgico muchas veces, para terminar de cerrar ese episodio físico. Otras de las preguntas me preguntan acerca de los ovarios, de los problemas de los ovarios. Los ovarios tienen que ver con el segundo chakra debajo del ombligo, donde está el segundo chakra, que es el del deseo. Yo deseo tener un amor, yo deseo tener un hijo, tiene que ver con la creatividad en cualquier ámbito, es esa pulsión natural. Tengo ganas de levantarme, tengo ganas de vivir, tengo ganas de bañarme, tengo ganas de ir a trabajar. Esas ganas básicas, primarias, básicas físicas. Ese ámbito, siempre cuando está bloqueado, cuando uno no sabe que tiene ese derecho, cuando uno piensa, cree que no tiene derecho a desear y ser deseado, se bloquea. Cuando se bloquea, aparece la inseguridad. Y desde el punto de vista de la conducta encontramos los seres, que la vez pasada recuerdan que hablábamos de ellos, que uno los ve siempre en un restaurante, en un trabajo, siempre están aislados, son los aislados. No son los vergonzosos. Los vergonzosos tienen miedo del externo, pero quieren relacionarse. El segundo, el inseguro, tiene que ver con que no siente la inseguridad de no tomar buenas decisiones. Entonces oscilan entre tomo buenas decisiones, no, sí, esa ambivalencia, esa oscilación. Por eso se denomina culpa. La culpa no es nada más ni nada menos que la inseguridad de tomar buenas decisiones. Las danzas árabes son las que, o los sonidos que tienen que ver con esa cultura, son los que van a ir restaurando ese segundo chakra, ese segundo centro. Los remarcos son 7 chakras, 7 glándulas con las cuales se van a relacionar, y que cada uno tiene funciones. Si uno no respeta las funciones, entramos en problemas. Si uno entra en no querer relacionarse con el otro, porque total estoy, como es, voy solo, bien se lame. Más vale estar solo que mal acompañado. Esos son sistemas de creencia. Créanme que vamos por mal camino. El ser humano estamos vibrando cada vez más alto. La clase anterior, mejor dicho, hablábamos de esos hercios. Hercios tiene que ver con energía. Cuando yo hablé del coronavirus y el miedo, y cómo nos poníamos a distancia de cualquier dolencia, estaba hablando precisamente de energía, de vibración de energía. Entonces, cuando ese segundo chakra, cuando afecta, cuando está bloqueado, cuando está inseguro, cuando se siente culpable de algo, porque el tema es, a veces sentimos culpa y no sabemos de dónde viene la culpa y por qué aparece, por qué nos aparece esa sensación de que está todo bien, pero esa sensación tan remota de inseguridad, que llamamos culpa. Y es porque precisamente va a tener que ver con energías que de nuestro entorno familiar, sistema de creencia cultural, que nos van a impregnar, porque somos seres energéticos que nos impregnamos. Todas las culturas no son iguales. La expresión del ser humano no es lo mismo en el Caribe que en las zonas más australes, y en distintas zonas del planeta. Hay una serie de factores, no solo geográficos, sino energéticos geográficos, que plasman por su historia, por la historia de la humanidad en ese lugar, que nos van impregnando. Lo cierto es que cuando uno nace en un lugar, viene impregnado no solo de los que nos dan la vida, sino de todas las circunstancias en las cuales estamos rodeados, es decir, lo que nosotros llamamos cultura, lo que nosotros llamamos esa tradición que vamos trayendo. El tema es que muchas veces, la mayoría, nos impregnamos con un sistema de creencias. El sistema de creencias es una cuestión mental. Es yo creo que cuando hace frío me voy a enfermar.
Yo creo que cuando llueve me va a tomar una alergia. Yo creo que si no me caso después de los 40, estoy frita. ¿Se entiende? Es un sistema de creencias. Ese sistema de creencias vino impregnando, vino de generación en generación, cultural. No tiene que ver con la naturaleza del ser humano, sino es cultural. Por eso varía de geografía en geografía, por eso varía de un país a otro. Entonces, por eso hablamos que ese tipo de cosas es fluctuante. Ahora bien, los problemas del segundo chakra que tiene que ver con los ovarios y con la zona sacrocoxigia, ¿sí? Con esa zona que a veces nos duele cuando nos sentamos. No coxigia, sino sacrocoxigia, esos niveles. Tiene que ver con una distorsión que a veces se remontan a edades muy tempranas, por no hablar para aquellos que no creen en la reencarnación, pero tiene que ver con la reencarnación. Quiere decir, con ese proceso del ser humano que vamos viniendo para aprender cosas, nada más que nada menos. Entonces, sin entrar a un tema esotérico por sí mismo. Marcelo, ¿se acuerdan del profe Marcelo? Le va a contestar un poquito acerca de una temática, pero voy a terminar de concluir con este tema de los órganos sexuales. Los ovarios, allí hay que tratar primero la base, porque seguro está tomado la base. Si la base está tomada, o sea, el chakra 1, el vital, siempre si ese está bloqueado, bloquea al siguiente, seguro. Si es un segundo, impregna al primero, al que le precede y al que le sucede. Impregna al primero y al otro que le sigue. Es como si ese flujo de energía uno lo tapa, como si fuese una manguera, ¿dónde va a ir? Su repercusión va a encharcar toda la zona que estuvo regando, y la zona que tiene que regar va a quedar seca. Esto es aproximadamente, en términos muy básicos, lo que acontece con nuestra energía, pues hablamos de bloqueo. Y siempre estamos, cuando logramos un estado hay que sostenerlo, porque no porque logré algo, por ejemplo, salir de la ira, no me va a volver la ira, sí, la ira está ahí. El tema es volver rápidamente al centro. Entonces, cada vez que tenemos rabia, bronca, miedo, etc., lo importante no es transitarlo, porque eso lo transitamos, somos seres emocionales. El tema es volver a la parte de equilibrio. ¿Para qué? Recuerdan lograr la sincronía de los hemisferios cerebrales, tanto intelectual, que es el izquierdo, como el creativo, que es el derecho. Hablamos del arte, que es el arte, el sonido, de la influencia y la importancia del sonido, la vez pasada hablábamos de ello, porque nos va a permitir calibrar rápidamente las emociones. No es lo mismo escuchar un sonido alegre que un sonido o una música, aunque el sonido de los pájaros, hay una ritmicidad, es música. Los planetas también tienen su propio sonido, su propia ritmicidad, por eso hablamos de música de las esferas, que bien hablaba y describía ya Pitágoras. La antigüedad tenía muy bien claras las cosas. En algún momento de nuestra historia, la ciencia fue por un lado, lo sagrado fue por otro, y allí empezamos a tener problemas. En realidad todo conduce a lo mismo, más allá de los nombres que uno quiera colocar. Sistema reproductivo de este segundo chakra es el que se va a ver afectado. Entonces hay que tratar el chakra base dando vitalidad. Y el tercero es el yo puedo. Tengo la voluntad de poder. Claro, muchas veces me preguntan, yo entiendo, pero ¿cómo hago? Bien, ¿qué es lo que nos proporciona el arte? El arte nos proporciona romper con esa cadena, romper con ese circuito que estamos haciendo en nuestra vida. Tenemos que cortar la parte tóxica, cambiar un sistema de vida, pero no, hablemos de algo básico. Por ejemplo, si me estaba acostumbrada a levantarme a las 12 de la mañana, al mediodía, me levanto a las 6. Pequeños cambios van aconteciendo y van, como efecto dominó, van cambiando nuestra situación psico, neuro, endocrino, inmunológico, evolutivo, espiritual. Los riñones tienen que ver con ese aspecto, también están situados más posteriormente, cerca de la columna, con las glándulas suprarrenales ahí arriba.
Y los riñones tienen que ver ni nada más ni nada menos que con el pasado, no soltar el pasado. Vieron que hay situaciones que siempre vamos otra vez, tenemos alguna tristeza y vamos otra vez a esta situación. Nos pasa algo y otra vez. ¿Y cuántos verbos, cuántas frases elaboramos? Desde que murió ya no me siento bien. Aquel que me dejó se llevó mi felicidad. El otro, por culpa de que no vino, yo me siento así. No, señores, no. Somos seres libres, con todo un patrimonio intacto de plenitud y de disfrute. Y recuerden que la presión, la autopresión, no se lleva bien con el disfrute. O hay presión o hay disfrute. Ambas cosas no pueden coexistir. Y eso no quiere decir que yo no me autoanalice, que yo no tenga un autoconocimiento, que yo no me exija, pero me exijo por mí misma, no para lograr la aceptación de una comunidad. Y cuando hablo de la aceptación de una comunidad, estoy hablando del tercero. Recuerden, le doy el poder al externo. Cada vez que quiero ganar un certamen, cada vez que quiero ganar la aprobación del otro, de mi marido, de mi hijo, del jurado, del público, de la manada, de mis pares. ¿Cuántas situaciones estamos permanentemente asediados por un sinfín de situaciones que confluyen en nuestro pensamiento? Entonces, de toda esa mezcla de sensaciones, nosotros sacamos un pensamiento. Y ese pensamiento puede ser, no me siento bien. Eso genera una emoción. Y eso genera una química. Entonces, si yo sé que yo puedo manejar porque tengo las herramientas suficientes para decir, bueno, si yo sé que esto me va a hacer mal, cambio rápidamente de foco. Y hablábamos de las músicas tristes, la belleza de una música, hablábamos de la armonía y de las notas. Tiene su belleza. El tema a la hora de elegir, ¿qué elijo? Yo recuerdo una colega, hace bastante años, cirujana plástica también, hace muchos años que no la veo. Y ella decía, a mí me encanta llegar al fin de semana y miro todas las películas de amor, pero con final triste. Le encantaba eso. Ahora entiendo que ella necesitaba recrear para lograr sacar ese quiste emocional. Claro que no sabíamos nada de esto, pero bueno, de eso se trata la vida, de ir aprendiendo de a poquito cómo podemos generar. Los riñones entonces tienen que ver también con el segundo. ¿Qué les hace falta a estas personas? Felicidad. Hacer actividades creativas que tengan que ver con la plenitud, para lograr ese chakra base que tiene que ver con la salud física, plantarse en la vida, literalmente, y ese yo puedo, porque yo puedo el tercero, para poder sanar el segundo. Yo puedo. ¿Y qué tengo? Voluntad. Tengo poder y voluntad. Entonces, eso es lo único que va a poder destrabar ese segundo chakra. Para luego, la semana que viene, vamos a hablar del comandante. El comandante es el que decide, el comandante, si está funcionando bien, acontece todo lo que nosotros podemos llamar magia, milagros o lo que quiera. Pero no por llamar milagros, uno puede decir que lo sagrado no existe, muy por el contrario. Poder comprender un poquito de nuestra mente racional, de la mente del ser humano que es tan finito, la infinitud de lo sagrado. Entonces, siempre tenemos chakra base, el tercero, el segundo de los órganos sexuales, la esterilidad, todos los temas de esterilidad, impotencia, y recuerden que en el segundo también acontece esa palabra de respetar la libertad del otro. Cada vez que uno dice mi hijo, mi trabajo, y se adueña, estamos hablando de un incesto emocional. La palabra es fuerte, pero cada vez que uno coarta la libertad del otro, ser humano, está entrando en la disfuncionalidad del segundo. Uno crea algo, crea una persona o cualquier tipo de situación, pero lo tiene que soltar.
porque no solo aliviana, no solo nos aliviana, sino que permite al otro ser humano poder seguir creciendo en lo maravilloso que vino a hacer a este planeta. Vino a embellecerlo, pero si nosotros le decimos que no puede hacer esto, que a su vez tiene que hacer mi voluntad porque yo soy el papá, o yo soy el marido, o la señora, o el hijo, o la amiga, entonces entramos a cerrar la mano. Cada vez que uno cierra la mano, está poseyendo. Eso es segundo chakra. Incesto emocional si uno coarta la libertad del otro. En cambio, por ejemplo, una pareja puede decir, dale, haz lo que te gusta. Pero qué bueno que lo puedas hacer. Mientras vos haces esto, yo hago otra cosa. Y cuando nos juntamos, ¿cuántas cosas nos podemos contar? Pero ahí entramos en relaciones humanas, en este caso las parejas, que nos vamos cerrando. Nos cerramos, creemos que el otro es nuestra propiedad, creemos que el otro, porque entró a ser mi pareja, tiene que hacer todo lo que yo quiero, o al revés. Y ahí entramos en problemas. Entonces, esto es mucho más amplio todavía, pero bueno, Marcelo le va a contestar a una de las preguntas, porque él es el creador de MAR. MAR es medicina artística reflexológica. Estudiamos juntos reflexología hace muchísimos años, sistema REMACA, de una argentina, aprobado en España, y acerca de los puntos reflexológicos o de cómo decodifica los dolores de las plantas de los pies, por qué la artritis, por qué tienen que ver los miembros inferiores en un contexto reflexológico energético. Hola, buenas tardes gente, ¿cómo están? Bueno, básicamente como si recordarán para unar temas, si hablamos de miembros inferiores como el dolor en los pies, en las piernas, corresponde a bloqueos del primer chakra, el chakra base. Pero ¿qué me dice cuando me dicen artritis, artrosis? Hay una rigidez en la persona. Se manifiesta en el físico a través de la artritis o la artrosis, pero básicamente, ¿qué nos dice? Esa persona es rígida. Y si recuerdan y si saben que en medicina dicen itis cuando hablan de inflamación, de temperatura. ¿Eso qué significa? Hay como una ira, un sentimiento así muy fuerte contra uno mismo. Uno tiene que trabajar esa parte. Si son miembros inferiores, ya saben, tiene que ver con el chakra base. Me dicen también, yo practico danzas y aún así me duelen los pies. Los pies tienen que ver con nuestra base, nuestro apoyo en la vida. Hay un miedo, una inseguridad de avanzar, de estar plantados en la tierra. Uno cuando tiene miedo a avanzar, a plantarse en la tierra, obviamente va a tener dolor ahí. ¿Qué hace la danza de maravilloso? Nos genera toda esa flexibilidad, si uno es rígido, esa flexibilidad para empezar desde el físico, ir manifestándose para ir corrigiendo todos esos bloqueos energéticos, porque, como decía la doctora, y si recuerdan, todo empieza con un pensamiento, una emoción, hasta que se manifiesta en el físico. ¿Uno puede revertir eso? Por supuesto que sí, puede lograr ese estado de salud. También la doctora ya les va a hablar de todo ese tema, pero a ver en qué edad estamos, qué cambios hay cada 7 años. Hablamos de los septenios, pero eso la profe les va a comentar, les va a profundizar y van a ver que todo tiene relación y todo, nada cae en saco roto, no, acá no hay magia, todo es sincrónico, todo es específicamente real. Es el 2 más 2, es un 4. Así que piensen perfectamente que si hay un dolor, una molestia, y en ese caso la artritis, es rigidez física, mental y emocional. Ahí les paso con la profe. Besos, chicos. Bien. Itis, inflamación, ira, bronco, odio. ¿Cuándo tenemos odio? Cuando decimos, ay, yo quiero hacer esto, pero fulano no me deja, porque no tengo plata. Y en realidad, un montón de factores. ¿Qué es lo que falta? Voluntad. Nada más ni nada menos. Voluntad. La carrera, cuando yo creé hace 12 años, desde entonces fue gratuita, hasta hoy.
porque quería confrontar al ser humano con su propia negatividad, con su propia decisión de decir, ¿quedo a hacer la carrera 6 años o me voy? Y que no tuvieran pretexto para decir, era una cuestión, me voy porque no puedo pagar. Estudié muchísimo, cambié muchísimo durante esta carrera, muchísimo. Y algunos de los que están allí viéndome están todavía, otros han pasado, siguen aprendiendo porque no todos vinimos a hacer lo mismo y no todos sabemos todo acerca de todo. Por lo tanto, las artritis de los miembros superiores tienen que ver con el cuarto que vamos a ver la semana que viene, la del comandante. Tiene que ver con los miembros superiores. Y rápidamente, el HIV, que es otra de las preguntas que me hicieron, también tiene que ver con la segunda. Yo siempre digo, cualquier charla que doy o conferencias o talleres, siempre hay una sincronía. Hoy todos, fíjense, el HIV tiene que ver con el segundo chakra. Hoy todos preguntaron acerca de ello. Y miren que hay temáticas en la vida. El HIV es no aceptarse, el segundo chakra, no aceptarse como condición genérica, como condición de género. Muchos dicen, sí, yo me acepto, pero en realidad hay una autoexclusión. No termino de digerir todo. El HIV tiene que ver, impregna, uno puede estar impregnado, pero eso no quiere decir que uno vaya a desarrollar un SIDA. ¿Se entendió? Es un sistema inmune. Recuerden que el miedo a no ser aceptado vibraban los 0.0 hercios hasta los 0.3 hercios, y bueno, todas esas situaciones hacen que nuestra vibración, nuestra energía baje. También la bipolaridad, también me preguntaron. Bueno, la bipolaridad tiene que ver exactamente con lo mismo. Inseguridad del segundo chakra, culpa, es eso, oscila. Me voy de un lado y del otro, pero no me voy a explayar demasiado, porque de un solo tema podríamos hacer todo un taller de un año. Fíjense que la carrera dura 6 años. Pero saber que básicamente ese segundo chakra, que es nuestro chakra emocional básico, tiene su correspondiente en los chakras superiores, que van por encima del cardíaco, que es el tercer ojo, que es el chakra del tercer ojo, es el emocional superior. Y allí es donde se juega la bipolaridad. Pero las danzas árabes, entre otras, también. ¿Qué otras danzas pueden desbloquear el reggaetón? ¿Por qué? Porque el ser humano se divierte y porque también mueve la pelvis. Hay un sinnúmero de géneros que tienen tonalidades musicales, que tienen instrumentos musicales.